Destroy. Buenos días, 9 de la mañana con 9 minutos. Empezamos esta mañana con una de los covers más increíbles que se ha escuchado en la música y se escuchó aquí en Latinoamérica. Seek and Destroy de Metallica. Empezamos hoy este viernes 5 de marzo del 2021, pero no era la voz de Metallica ni era la voz de James Hetfield. Además que agradecieron por haber hecho este gran cover. Ayer me recordaba el cover que hizo Juanes en el cierre de los 25 años de Rock al Parque, uno de los eventos más grandes gratuitos de Latinoamérica, así que algo de lo que extrañamos quienes amamos la música son los conciertos en vivo. Y algo que me recordaba muchísimo de este evento espectacular fue que la Municipalidad de Bogotá hacía alusión en cada uno de los cambios de bandas en los escenarios sobre el cuidado a las mujeres, sobre el no machismo, una campaña súper fuerte que estaba todo el tiempo ahí en los oídos y en las retinas de quienes asistimos al concierto, y un concierto bastante lindo donde las mujeres nos sentimos muy protegidas, muy tranquilas, y espero que eso algún momento podamos vivir aquí en el Ecuador, que la cultura de nosotros también pueda cambiar como público. Así que Seek and Destroy nos dio la bienvenida el día de hoy en Pichincha Universal, 7F Ecuador por más democracia. Gracias a quienes nos siguen en la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias a quienes están enlazados con nosotros en la www.pichinchacomunicaciones.com.es en el mundo entero. Y como siempre en esta mañana fría, helada en Quito, no estoy solita, estoy bien acompañada con mi queridísimo Andresito Durán, que ya llegó. ¿Cómo estás, Andresito? Buenos días. ¿Cómo estás, Carlita? Buen día a toda la audiencia que en este momento nos sintoniza. A echarle ánimo, a echarle ganas, porque es un día más de vida. Es un día más de esperanza, y lo único que nosotros tenemos como convicción y principio es llevar la información de primera para que usted, y nadie más que usted, pueda sacar sus conclusiones. Así es, mi querido Andrés, estamos a punto de cambiar nuestro futuro, así que a decidir muy bien, y para eso nosotros estamos aquí, para darles toda la información del caso. Sin más que decir, vamos a empezar entonces ya con nuestro picoteo de las mañanas, con nuestro queridísimo pajarito azul. ¿Qué dice Larry en las redes sociales, especialmente en Twitter? ¿Qué dice Larry? De la mañana con 12 minutos, esto es 7F Ecuador por más democracia, y tenemos novedades con nuestro queridísimo pajarito azul de Larry. ¿Qué dice? ¿Qué decía ayer en el Twitter de Pichincha Comunicaciones? Y el relator especial de la ONU se manifestó y expresa su preocupación por las alegaciones presentadas en contra de Andrés Arauz. Realmente es muy preocupante, ya que la ONU se manifieste y hable sobre todos los ataques que se está realizando en contra de uno de los candidatos a la presidencia de la República, específicamente el señor Andrés Arauz. Y así lo dijo: expreso preocupación por la alegación del candidato presidente Andrés Arauz de hostigamiento judicial en su perjuicio y contra miembros de órganos electorales, dijo el funcionario a través de su cuenta personal de Twitter. El funcionario es el principal de las Naciones Unidas, de la ONU. Fíjese usted las novedades que nosotros tenemos. Preocupante, ¿no? Preocupante porque me parece a mí que esta situación de falsos positivos, de falsas banderas, de operaciones de sedición se vienen agravando dentro de la coyuntura política del país. Y es bueno y saludable que las instituciones y organismos competentes se pronuncien al respecto, sobre todo los internacionales, en vista de que hoy por hoy en el Ecuador no contamos pues con un Estado de Derecho que garantice la participación política de todos y de todas, y por supuesto también hacer énfasis en esta cuestión que prácticamente se ha vuelto sistemático y permanente en el país. Que se puede decir cualquier cosa, en este país se puede decir cualquier cosa, y lanzar tiros al aire, ¿no? Y esa facilidad de palabra que pueden tener algunos no paga impuestos. Y mucho más cuando se injuria, se calumnia, se miente, en algunos casos descaradamente, yo creo, y con pretensiones o fines protervos y políticos, y yo creo que eso se tiene que transparentar, y eso se tiene que investigar.
Este comunicado se hizo referencia a la reunión mantenida, hizo obviamente por la referencia mantenida entre la reunión entre la fiscal general Diana Salazar y el fiscal de Colombia Francisco Barbosa para intercambiar información sobre la captura de alias Uriel tras la noticia sobre el presunto o el supuesto financiamiento del ELN a la campaña de Arauz, misma que ya ha sido más que desmentida en muchos ámbitos y de varias formas. Así que es preocupante que además estemos en la mira de las pupilas internacionales a través de este tipo de noticias. Es preocupante. Y ante esto también la OEA también se manifestó, y esto está colgado en el Twitter oficial del Consejo Nacional Electoral, y dice: importante, misión de la OEA reitera independencia de la función electoral para organizar las elecciones generales del 2021. Antes de dar una apreciación, un comentario, un humilde comentario al respecto, yo creo que es importante mandar saludos. Mira, fíjate tú, ¿Quién Carla, le manda saludos, Andrés? que nos mandan saludos desde Boston. El Muchas señor gracias. Patricio González nos dice: saludos Morocha y Andrés, acá en Boston, bajo cero, frío. Y nos quejamos nosotros. Bueno, nosotros nos estamos quejando del frío acá, pero usted no Sensación sabe. térmica bajo Usted cero. no tiene idea No, lo que es no. vivir bajo cero. No, ni y quiero tener imaginarme. un clima inclemente. Es complicado, y mucho más para los ecuatorianos Por que vivimos supuesto. en un paraíso y con las cuatro estaciones en un solo día, fíjate tú. Aquí vivimos de todas maneras en un clima templado. A Sí, pesar sí, del sí, frío, sí, a pesar del calor, es un clima templado. Y el Andresito ya le va dando calor, Ya me dio calor, ya se va poniendo en confianza. Ya me voy desnudando, disculparán cualquier cosita. Cualquier cosita, disculparán. Disculparán los ahí michelines están por ahí, pero las es fans. parte del oficio, ¿no? Las fans del Andresito Durán que nos están escuchando solamente por el dial, vayan corriendo al YouTube. Está Vaya. sacándose la chompa. No hay fans ahora ya. No hay Yo fans. soy un hombre serio. Yo sé que es un hombre serio, pero las fans no quiere decir que no existan. Hay que A la lidiar Carla con sí, eso ve, a también. la Carla meten carpetas, apliquen, escriban, llamen. No, Pero no, no. con este humilde servidor, ya estoy más allá que acá yo. El Andresito Durán es un hombre serio, pero eso no quita que tenga club de fans. Misión de la OEA reitera independencia de la función electoral para organizar las elecciones generales 2021, dice el boletín que les hacíamos alusión hace un momento del Twitter del Consejo Nacional Electoral. La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, OEA, ve con preocupación que otras instituciones de autoridades ajenas al proceso electoral pretendan asumir funciones que puedan afectar las atribuciones del Consejo Nacional Electoral y la propia elección, generando posibles interferencias en las elecciones generales del 2021. Esa es una de las principales conclusiones del informe preliminar de la misión de observación electoral de la OEA difundido el pasado 21 de febrero, donde reitera además que para garantizar la adecuada realización del proceso electoral y el cumplimiento de sus etapas, las instituciones con competencias para dirimir asuntos electorales deben asumir sus funciones y pronunciarse de manera oportuna y clara. Ya con esto la OEA está diciendo: vea, deje al organismo electoral hacer su trabajo y no se meta en donde no debe. Antes de comentar brevemente, yo estoy muy concentrado en las interacciones que tienen nuestros amigos, porque hay que dar ese espacio. Nosotros somos un medio público y tenemos la obligación y la responsabilidad de facilitar esos comentarios que siempre están en el marco del respeto, ¿no es cierto? Y nos dice algo muy interesante Freddy Fuenmayor Oramas. Freddy nos dice: el escritor y filósofo italiano Umberto Eco solía criticar duramente a las redes sociales, ya que consideraba que éstas les daban espacio a legiones de idiotas, cita entre comillas. Estoy de acuerdo en parte no. Hay que leer también a Hervis. Hervis tiene una crítica muy interesante de cómo estos medios de comunicación, estos transmedia, porque han trascendido a los medios de comunicación, asegura y asevera que las nuevas redes sociales han permitido el pronunciamiento de discusiones, de diálogos, de nuevas matrices de opinión y de entresijos también de esas matrices de opinión que permiten de alguna forma el pronunciamiento al respecto Nuevas de fuentes de información los también. diferentes aspectos de la opinión pública, de lo que sucede en nuestra realidad nacional e internacional. Y es muy interesante aquello, pero también obviamente tienes estos matices, ¿no? Y a eso agregarle que algunos medios de comunicación que hoy por hoy son digitales se han convertido en lo que Humberto Eco ha calificado como maquinarias de lodo. Muy importante tenerlo esto en cuenta, ¿por qué? Porque han dejado de ser medios de comunicación como tal, no a la vieja usanza, pensándolos en función de, digamos,
viejas formas de comunicar que pensaba emisor, receptor, etcétera, y se han convertido en actores y agentes políticos. Es muy interesante apreciarlo desde ahora. La política se ha mediatizado, ya no tenemos partidos políticos como la antigua, ¿no? Por citar un caso, el peronismo, el cardenismo, el varguismo en Brasil. Tenemos nuevas formas de comunicación, y entre esas están los medios de comunicación que se han convertido en actores políticos, en agentes políticos. Yo creo que eso explica un tanto por ciento del gran cuestionamiento y frente que le hizo Rafael Correa a los grandes medios de comunicación en su momento. Y recordemos que en octubre del 2019 fue además también una de las palestras Fíjate de los tú nuevos dijiste medios algo digitales. Muy interesante. Los nuevos medios digitales yo creo que fueron uno de los actores más importantes en octubre del 2019 porque frente a la urgencia y a la necesidad inmediata que teníamos las y los ciudadanos de informarnos de lo que realmente estaba sucediendo, emergieron muchos medios de comunicación digitales que se mantienen hasta ahora, hasta el momento, así que un abrazo gigante también a esos amigos que surgieron en octubre del 2019 y continúan con su labor periodística como medios digitales. Creo que es muy, muy importante. Y ante este tema, ya que el Andresito dio el hincapié, quiero invitarles, la próxima semana tendremos un programa especial justamente sobre eso, aquí en 7F Ecuador por Más Democracia, que lo estaremos tratando más a fondo. Ahí lo tiene, pilas entonces con eso. Volviendo al tema, para no perdernos sobre lo que decíamos al respecto del pronunciamiento de la OEA, es saludable que los organismos internacionales argumenten lo que está viviendo el país en este momento. Y fíjate que el día de ayer tuvimos la posibilidad de conversar con el asambleísta electo a nivel nacional, Ricardo Vanegas, y él aseguraba y seguía insistiendo en esta tesis de que el fraude... Del fraude electoral. Sí tiene su asidero. Yo creo que hay que sumarle variables, hay un proceso de impugnación que tienen que hacer, que se cumple por el órgano respectivo, por la vía legal administrativa, que no se lo ha hecho. Y eso en el argot político, o más que nada en el vulgo, ¿sí? Se conoce como dar papaya. ¿Y qué pasa, Carlita, cuando se da papaya? Cuente, usted es experta en eso. El doctor Acosta se ríe, dice que yo siempre doy papaya, es porque yo hablo nomás. A veces ustedes se toman de cualquier cosa para hacer bullying. Esa es la yo sufro. Ahora está haciendo excusas ya. No. Cuando uno da papaya, das pie, obviamente. Da margen y da pie, claro, para que se hable cualquier otra cosa. Entonces Pachacuti no lo hizo bien. Digamos, démosle el beneficio de la duda y que de alguna forma ellos hayan solicitado en el marco de sus derechos la impugnación o el recuento o el supuesto o el presunto fraude que ellos argumentan, porque no lo hicieron por los órganos y por la vía respectiva. Así es. Entonces Ricardo decía es que Alicia y el país de las maravillas y que ni sé qué y que ni sé cuánto. La ley es clara, el órgano el Código Orgánico Electoral es claro. No puede existir intromisión de otras funciones electorales mientras se sostenga una contienda electoral, cuando haya sido la ciudadanía y los ecuatorianos convocados a las urnas. Y eso es así. No hay un margen de error ahí. Es lo que está establecido en la Constitución y en el Código Orgánico Electoral. Entonces, como ellos dieron papaya y en vez de ir al Tribunal Contencioso Electoral o al Consejo Nacional Electoral, acuden a Fiscalía y la Fiscalía en menos de 2 días procesa esa supuesta denuncia y asegura que necesita el sistema informático del CNE en pleno proceso electoral, lo cual es inconstitucional e ilegal porque la ley establece que después de culminado el proceso electoral, esa documentación y ese sistema informático, lo que ellos dispongan, podrá ser entregado, siempre y cuando haya un pedido explícito por parte de la función electoral, siempre y cuando el Tribunal Contencioso Electoral haya receptado esa denuncia y haya convocado y le haya llamado a la Dianita, ¿no? Y le haya dicho, Dianita, por favor, pilas con esto, ¿sí? Hay esta presunta denuncia o esta denuncia, procesen por favor. Entonces ahí Fiscalía puede actuar. Caso contrario, no. Y qué saludable que es para todos los ecuatorianos tener estos pronunciamientos por parte de organismos internacionales que lo único que evidencian es que tratamos de informar con veracidad y en función de fuentes que realmente tienen credibilidad en la materia. Así es, estimado Andrés, así que bueno, de todas maneras seguimos ahí a la vigilia de lo que
de lo que pueda suceder en el proceso electoral. Ya no vas a dar papaya entonces. Ya no vamos a dar papaya, dice Ya, Manuelcito. Yo siempre doy papaya. Pero bueno, vamos a tratar de no dar mucho. Pichincha Comunicaciones nos comentaba el día de ayer que se reunieron ya el movimiento indígena de Cotopaxi, conjuntamente con los GAT de Cayambe, Guaranda y también Cotopaxi, estuvo ahí en la reunión. Mantuvieron esta reunión con representantes de la Embajada de Rusia a fin de dialogar sobre futuras gestiones de vacunas contra la COVID-19. Solicitan a la ARCSA la aprobación de la vacuna rusa Sputnik V. Se están adelantando ya. Sputnik 5. Sputnik 5. Sputnik, para obviamente poder traer B de la vendetta. De vacuna. B de vacunas. Pueden traer la vacuna Sputnik. Recordemos que esta vacuna no tiene la certificación FDA, que es de los Estados Unidos, sí, que es uno de los requisitos que necesita la ARCSA, que es la Agencia de Regulación y Control Sanitario aquí en el Ecuador, para que se pueda traer la vacuna acá al país y que se la pueda obviamente poner a los ecuatorianos. Entonces, lo que se está pidiendo en estos momentos es que la ARCSA apruebe también esta vacuna para que los GATS puedan traerlo de manera independiente, como lo está haciendo, lo está queriendo hacer ya la alcaldesa de Guayaquil ya a su manera. Por favor, denme el beneficio de la duda y contestando un malcriado que comenta en las redes sociales, un desubicado que habla con categorías que están fuera de los marcos del respeto y el derecho y etcétera, que nos exige imparcialidad. Ese debate y esa discusión ya se superó hace más de 100 años. Digo, los medios de comunicación no tienen imparcialidad. Y los que les dicen que tienen imparcialidad están mintiendo. Todos tenemos un posicionamiento ideológico y político al respecto. Lo que sí, por obligación deontológica del periodismo, es necesario hablar con veracidad, con hechos, contrastando la información, no ser unifuentistas, no armando agendas para que operadores políticos estén pululando en los diferentes medios de comunicación y sean siempre los mismos. Con pluralidad se habla acá. Pero bueno, demos el beneficio de la duda sobre lo que dice Carla. Fíjate en la portada de Diario El Comercio del viernes 5 de marzo de 2021, es decir, el día de hoy. Y fíjate en el tuit que envió Orlando Pérez, el periodista Orlando Pérez. Fíjate lo que dice en la portada de Salud de Diario El Comercio. Dice, cláusula de reserva se aplica en contratos de vacunas. ¿Por qué? ¿Por qué cláusula de reserva en contratos con vacunas? Pregunto, ¿Qué estamos poniendo en garantía? ¿Qué estamos poniendo en garantía? Que no quieren que sepamos. ¿Por qué no quieren que sepamos cuáles son las cláusulas dentro de la contratación para adquirir estas vacunas e introducirlas en el plan piloto? ¿Por qué razón? ¿O será que se va a generar nuevamente conmoción social, como ya lo dijeron autoridades del Ministerio de Salud Pública? Similar a la lista de personas, de patricios que se vacunaron en esta coyuntura crítica del país. Entonces creo que son cosas que deben preocuparnos. Recordemos que además las vacunas son compradas con dinero público. Sí, y efectivamente. Eso ya da no solamente una responsabilidad legal, sino también una responsabilidad moral de decirle al país, con su dinero estamos haciendo esto, bajo estas condiciones, con estas personas, con estas empresas. Entonces yo creo que sí, el ministro de Salud, así le quede poquito tiempo, debería empezar ya este plan de transparentación. ¿Por qué no se esclarece? A ver, ¿por qué los acuerdos, las negociaciones, las discusiones, los debates, los arreglos institucionales tienen que ser tras bastidores, por debajo de la mesa? Estos últimos 4 años nosotros hemos evidenciado que las cosas han sido tras bastidores, debajo de la mesa, de manera oculta. Uno tiene que hacer ocultar, pedidos específicos de acceso a la información pública de manera sistemática a las instituciones del Estado. Porque además de que no quieren concederte entrevistas, las fuentes oficiales, tampoco quieren entregar información. Entonces a mí sí me parece interesante lo que plantea Orlando, porque dice, un diario accede a documentos sobre la negociación reservada, entre comillas, del gobierno de Lenin con Pfizer y no explica las condiciones. Se compran con dinero público vacunas y no se conoce el precio de cada una ni las condiciones de dicha compra, como las que quisieron imponer en Argentina, pregunta.
activos del Estado como especie de garantía para que se facilite el proceso de vacunación. Entonces a mí me llama la atención y me preocupa profundamente, porque fíjense ustedes cómo han insistido en el tema de la monetización de activos, ¿sí? En la mal llamada monetización, porque al final eso es un eufemismo que termina siendo la privatización o la concesión de instituciones y de activos del Estado, sectores estratégicos del Estado. Entonces sí hay que preocupar, sí tiene que generarnos preocupación aquello, y como ecuatorianos que somos dueños del espacio público y del patrimonio del Estado, tendríamos que en este caso alzar la voz y preguntar, a ver, ¿qué están ocultando? Porque fíjate que no solo se está jugando con los activos del Estado, que son patrimonio de todas y de todos, sino de todes, si usted quiere también, sino que también lo que más preocupa es que estamos hablando de la salud y de la vida de los ecuatorianos. Por supuesto, y del futuro de nuestro país. Entonces, a mí me da susto que pongan por ahí de garantía a nuestro patrimonio natural más importante. Y Carlita, ¿sabes qué es más preocupante? Que exista complicidad por parte de las autoridades y de los medios. Y de los medios de comunicación. Así es. Si un medio de comunicación tuvo acceso a información privilegiada, ya, no cuestionemos que tuvo acceso a información privilegiada. No hablemos de que tienen vínculos con el sistema de inteligencia y de seguridad interna del Estado. Ya, no hablemos que son panas de esos y que les filtran la información. Que eso es otra cosa, eso se llama periodismo de filtración. Investigación es muy diferente, ¿ya? Digamos que accedieron de manera honesta a esos informes, que trabajaron la fuente durante mucho tiempo, ¿ya? ¿Por qué entonces son cómplices y no revelan esa información y no la transparentan y no preguntan cosas que tienen que preguntarse? ¿Qué pasa con las vacunas? ¿A dónde van a ir esos dineros públicos? ¿Cuánto es la suma de ese dinero público que se va a invertir en el plan de vacunación? ¿Y qué se ha puesto a cambio? ¿Qué se ha puesto a cambio para nosotros recibir esas dosis de vacunación? Y hay algunas personas que dicen... ¿Cuántas preguntas nos quedan ahí, no? Y hay algunas personas que dicen, no, es que no hay que ideologizar el proceso de vacunación, pero sí, está ideologizado. Con estas cosas evidenciamos que el proceso de vacunación está ideologizado. No es urgente, además. Estamos viviendo una crisis sanitaria. Necesitamos con esto además reactivarnos. Es increíble que le pongan también estos adjetivos a lo que está sucediendo y estos justificativos a lo que pasa. Continuemos con lo que nos dice nuestro queridísimo pajarito azul de Larry. Y tenemos un video del señor Lenín Moreno que, según él, el ex ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, no le comunicó de su viaje y además lo justifica. Pero mejor escuchémoslo y regresamos a comentar. Se lo comunicó, le dijo usted, presidente, después de mi renuncia me voy a ir de viaje. No me comunicó. Él suele ser recomendaciones de los abogados en más de una ocasión. Rafael, y usted perfectamente lo conoce. El momento en que ven que empiezan a premiar sobre el ministro en ciertos aspectos que a lo mejor a él le parecían que no estaban mal. Es posible que él, y entiendo en la información que él proporcionará, él va a explicarnos la razón por la cual se proporcionó vacuna a determinadas personas. Y con esa información, pues, la justicia sabrá lo que hace. Acá tenemos un poco de recelo a las decisiones que puede tomar de repente cualquier juez de cualquier cantón o de cualquier jurisdicción de aplicar la prisión preventiva o cualquier otra alternativa sin a lo mejor la suficiente información. Yo creo que es el temor que tienen las personas a que nuestra justicia no funcione de manera adecuada. Nos quedamos viendo con el Andresito y ahora, ¿usted cree que va a venir a dar cuentas? ¿Usted cree que va a venir a dar cuentas? Yo lo único que puedo decir después de la es risa que ya nos da indignación ya. Es que el mandatario es un personaje Totalmente. al que hay que estudiarlo en toda su dimensión, digo, no solo política e ideológicamente o en el marco de sus actos orientados a la política económica, sino también en su comportamiento psicosocial. Me parece que emocional. Es una persona, sí, o sea, más que emocional como persona o como individuo, es psicosocial, porque claro, fíjate que su psicología tiene un impacto sobre el marco de la sociedad.
No es que vamos a ver si es una persona feliz o infeliz, no. No. Hay que entender que el impacto de su psicología y comportamiento como individuo ha tenido un como presidente de la República. Sí, una importante implicancia dentro de la vida de todos los ecuatorianos. Y yo creo que esto está súper claro. O sea, la persona que no diga que, o que diga que no, es que me parece que Lenín Moreno ha intentado reinstitucionalizar este país, me parece que raya en la falacia, en la incompresión, o la tercera vía es que evidentemente tiene intereses de por medio que le obligan a que defienda que actúe de esa manera. Claro, pero fíjate tú que a mí lo que me preocupa es que es un comportamiento que llama muchísimo la atención y ha sido un personaje categorizado de diferentes formas, teatralizado. Algunos analistas, como varios de ellos han participado en el Foro de los Comunes, que es un espacio de académicos, digámoslo así, han calificado a Lenín Moreno como ventríloco, como una especie de persona que ha sido maleable y manipulable a las circunstancias y a los hechos de las élites económicas o los grandes grupos económicos. Yo no me precipitaría a hacer tremenda aseveración porque me parece que hay algo que no se ha hecho en este país y es lo que estamos intentando estudiarlo, indagar su comportamiento psicosocial, sus implicancias, el comportamiento de él como mandatario, como individuo, como persona, y sus implicancias en la sociedad, porque es una persona que tiene una facilidad, totalmente, Carlita, es una persona que tiene una facilidad para engañar, para mentir, para cambiarnos, para cambiar sus las formas cosas, de ver, sus sus formas de argumentos, decir las cosas, y con esa capacidad impávida que tiene, porque tú le ves y dices, oye, este tipo parece buena gente, parece buena persona, se sienta ahí, te ve fijamente y puede decirte a la cara cualquier cosa sin ningún tipo de prurito. Totalmente. Entonces es un personaje que merece análisis. Que no se inmuta. Porque a veces los guaguas cuando le dicen una mentira, no se les ve en la cara, ¿no? Y uno dice, no, es que no me puedes mentir, hijito, no puedes mentir porque vete cómo tienes la cara. Pero este señor realmente ni se inmuta. No dice, o sea, no se sonroja. Realmente habla desde su verdad. Entonces no se sonroja, no le duele, no se conduele. Ni un pelito, nada. Puede decir que él no sabía cuando en realidad argumentó varias veces que él que sí sabía. Puede decir que no conocí, que nunca supo de la corrupción y que él nunca estuvo ahí, que no sabe las personas y que lamenta mucho. Pero realmente es un caso de estudio paradigmático y hay que intentar hacer el esfuerzo para analizarlo. Así es, mi estimado Andrés. Y vamos rapidito con nuestro último tuit que les teníamos preparados porque no queremos dejar de transmitir y que usted escuche las palabras del señor Guillermo Lasso cuando le preguntan sobre el impacto de la crisis bancaria creada por él como ministro de Finanzas y el señor Yamil Maguad. Cuenta sobre qué estuvo haciendo en esos momentos y qué estuvo haciendo su familia. Pero mejor escuchemos de su boca y luego venimos a comentar. Recuerdo en una época dura, difícil, en el año 2000, muy dura, muy difícil. Mis hijos todavía estaban pequeños y claro, yo les podía decir, vengan, entren al auto y me los llevé a todos a la playa a pasar 15 días en agosto del año 2000 a reflexionar y pensar lo que había pasado en el Ecuador después de la crisis económica del año 99 y de alguna manera a replantearme la vida hacia adelante mientras mis hijos jugaban tenis. Contraté a un entrenador de tenis allá en la península y todos los días entrenaban tenis, hacían ejercicio y yo mirando el mar reflexionaba, pensaba y tomaba anotaciones. Realmente lo recuerdo con inmenso, amor, añoranza, melancolía. Mientras jugaba tenis y yo veía el mar y contraté a un profesor privado para que facilite a mis hijos recrearse activamente. Yo reflexionaba sobre lo que sucedió en el feriado bancario. Wow. Digo, ¿quién tiene la capacidad de pagar un profesor privado para que brinde clases de tenis privadas a sus hijos? Yo al menos no. Claro, bueno, puede ser que lo tenga, pero el momento al que se está refiriendo es el momento de la crisis bancaria. Es uno de los momentos más duros y difíciles del país.
y tomando en cuenta que fue partícipe del gobierno que ocasionó esa crisis. Ese es el problema. O sea, el decirlo de esa manera... No sé, creo, al disiento, discrepo contigo. Hay una composición clasista muy fuerte ahí. Por supuesto. Habla Muy, desde su verdad. Muy fuerte ahí. ¿Por qué razón? Porque Habla mientras desde su 3 verdad. millones de ecuatorianos fueron Exactamente. expulsados de la economía y del país, el señor tenía las posibilidades de pagar y financiar clases de tenis privadas a sus hijos, mientras él hacía catarsis sobre lo que sucedió en el feriado bancario. Eso dice muchísimo. Es que eso dice mucho en ese momento cuando sucedió y dice mucho ahora que lo repite y lo cuenta como anécdota. O sea, es mucho más indignante, a eso me refería yo. Fíjate, Puede ser que tenga la posibilidad de hacerlo, puede ser que otros ecuatorianos también lo tengan, pero frente al momento y al decirlo de esa manera, como mientras estábamos en la crisis, mientras hubo personas de la tercera edad que fallecieron con ataques cardíacos por todo lo que estaba pasando, por haber perdido el dinero de toda su vida, por haber existido miles de hombres y mujeres ecuatorianos y ecuatorianas que tuvieron que dejar a sus hijos chiquititos aquí en el Ecuador para poder buscar un sustento en otros países, mientras todas las familias estuvieron mermadas, una crisis terrible. Él estaba tomando clases de tenis con sus hijos. Tú abordas lo testimonial, Carla, pero también es fundamental hablar de manera empírica y con evidencia. Y a nosotros, los periodistas, más allá del comentario que podamos decir, porque a veces decimos cualquier cosa, lo importante es la evidencia que nosotros tenemos, con la que contamos para narrar y describir el hecho. ¿Qué pasó en Shanghái el 31 de agosto de 1999? Dime. No, una idea así Bueno. general. El día viernes 27 de agosto de 1999, mi gobierno culminó la elaboración del Programa Económico de la República del Ecuador, correspondiente al periodo 1999-2000. El programa económico revisado y aprobado por la misión del Fondo Monetario Internacional, presidida por el señor John Thompson, constituye un compromiso fundamental de mi gobierno frente a los ciudadanos ecuatorianos y a la comunidad internacional. Adicionalmente, y con el único fin de agilitar la administración pública, he dispuesto la creación de la Secretaría de Estado en las áreas de Economía, Producción y Sociedad. El ministro secretario del Estado de Economía, el señor Guillermo Lasso, tiene el deber de coordinar las actividades entre las entidades del Ministerio de Finanzas y Crédito Público, Ministerio de Energía y Minas, Consejo Nacional de Modernización y el Fondo de Solidaridad, así como la obligación de elaborar y ejecutar los proyectos de mediano y largo plazo correspondientes a dichos organismos. ¿Adivina quién firmó esto? Señor Guillermo Lasso. No. El ¿Quién fue presidente en 1998? Yamil Maguad. Yamil Maguad firma Señor esto. Yamil Maguad, de los universitarios que salimos a sacarle del por ahí. Y encomienda a Guillermo Lasso que se haga cargo, ¿sí?, del compromiso adquirido con el Fondo Monetario Internacional. Entre esos, facilitar el financiamiento y las reservas para los bancos privados que después y posteriormente dieron paso al salvataje bancario. Aquí no hay en dónde perderse, señores. Él sigue diciendo no hay en dónde perderse. Que si es que tiene alguna participación en este momento histórico y decadente de la vida del Ecuador, que ¿por qué no le han metido preso? Que él sigue aquí, que ha tenido 10 años, no sé qué. Yo creo que ya es inmoral realmente. Esto es inmoral y a eso es a lo que yo iba al inicio, Andrés. Al hablar de la inmoralidad, porque no estoy en contra de que una familia o una persona tenga las posibilidades económicas de darle a sus hijos lo que quiera. No estoy en contra de eso. Estoy en contra de que bajo qué condiciones lo hace y pisoteando a quiénes. Porque en ese caso nuevamente volvemos a la pregunta central, el señor Guillermo Lasso tuvo, justamente como tú lo acabas de decir, toda la responsabilidad de la crisis bancaria que sucedió. Vamos a la pregunta central y de sentido común. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Y fíjate con unas dos líneas que voy a leer, cómo cierra el señor Yamil Maguad, uno de los responsables del feriado bancario, con otra élite financiera y bancaria de este país. Fíjate cómo cierra. Con estos antecedentes debo comunicar y asegurar a usted que ni la presencia del señor Lasso ni la del futuro ministro de Finanzas generará la más mínima duda de la continuidad del programa económico con el Fondo Monetario Internacional. Ellos comparten en su integridad el contenido del programa económico y su profesionalismo y seriedad constituyen una garantía para su mayor éxito, firma Yamil Maguad y le encomienda la responsabilidad al señor Guillermo Lasso. Así que si Guillermo les dice, no, es que yo solo fui 2 meses y estuve transitorio y no tenía nada que ver, es una mentira. Y yo no me he ido Era porque no me una han persona fiscalizado. Ahí clave está. y protagonista dentro del proceso de firma
con el Fondo Monetario Internacional y posteriormente lo que generó la debacle financiera más grande de la historia del país. No hay en dónde perderse, señores. Así que su declaración para mí sigue siendo inmoral, antiética y además indolente. No porque usted le haya dado lo que quiera darle a su familia, sino por lo que sucedía en el país y su responsabilidad frente a esa crisis. Vamos con la entrevista. Hemos dicho, así que nos vamos ya con nuestra entrevista. Tenemos que hacer un pequeño cortecito y con eso ya le damos paso a la entrevista del día de hoy. Entre dos modelos, Ecuador decide. Volvemos entonces rápidamente acá a los estudios de Pichincha Universal, tu casa, solo tuya y nada más que tuya. Sintonízanos por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Sin más preámbulos, nos acompañan nuestros invitados el día de hoy. Fíjense ustedes que estamos acompañados, muy bien acompañados, con María Luisa Maldonado. Ella es licenciada en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible de la Universidad Politécnica Salesiana y tecnóloga en Desarrollo Personal y Social. También fue ex concejala del Distrito Metropolitano de Quito, recuerdo, cuando le hizo frente a Mauricio Rodas. Y Mauro Torres también está con nosotros, quien es economista de la Universidad Central del Ecuador, maestrante en Desarrollo Territorial Rural de la Flaxo Ecuador y especialista en Economía Social y Solidaria. Con ellos vamos a desarrollar su principal propuesta. Unidos por la democracia, nos dicen ellos. María Luisa, buen día, ¿cómo está? Le saluda Andrés Durán, me acompaña Carla Coronel. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Carla? Hola, Mauro. Un saludo cariñoso a todos y todas quienes nos escuchan. Aquí con un poquito de frío, pero chuta, estamos todos con frío. Ardiente. Muchísimas gracias, María Luisa y Mauro, por estar aquí con nosotros. Que nos comenten un poquito, primero, de qué se trata este movimiento. Movimiento Unidos por la Democracia. Es un movimiento ciudadano, es una iniciativa ciudadana que viene desde la ciudadanía para hablar y para comentar justamente sobre los temas coyunturales de estos momentos. Adelante, Mauro. Hola, Andrés, Carla, muchas gracias por la invitación. Luisa, ¿cómo vas? Sabes que en este momento lo que para nosotros es importante es la ciudadanización de la política, es decir, el plantearnos que en estas elecciones efectivamente están dos mundos en disputa. Uno que piensa que todo tiene que ser privado y otro que piensa necesariamente que el Estado tiene que ser garantista de derechos. Por un lado, quien defiende precisamente las privatizaciones, quien acepta las cartas del Fondo Monetario Internacional y la aplicación de este modelo continuista del gobierno de Moreno, que encabeza Guillermo Lasso, es precisamente ese modelo que nosotros estamos confrontando, y otro, el de la Revolución Ciudadana, que plantea que el Estado tiene que garantizar salud, vivienda adecuada, educación, capacitaciones, inversión, becas, préstamos, etcétera. Entonces, en esa medida, algunos colectivos de alguna forma nos hemos unido para proponer en esta segunda vuelta electoral que esto tiene que ser una gran victoria popular, gran victoria del poder popular, y en ese sentido nos hemos organizado y hemos propuesto un gran frente por el buen vivir, en la cual nuestra vocera es María Luisa Maldonado, y muchos otros voceros en los cuales estamos proponiendo que dentro de esta gran utopía que la presentó la Revolución Ciudadana y de alguna forma se consolidó en el 2008 con la constituyente, bajo esa utopía hay que ir construyendo, porque es la alternativa que tenemos frente a un modelo que ya ha demostrado fracaso en la crisis del 98 y en este momento está demostrando que simplemente se ejemplifica dentro de la pobreza, desigualdad y por supuesto falta de oportunidades, sobre todo para los más pobres de la patria. Muchas gracias, Mauro, por esa aclaración. Efectivamente, Luis, estamos en este momento entre dos modelos muy claramente establecidos, diagramados. Quizá el desafío está en explicarlos con mayor detenimiento, ¿no? Hace poco nosotros hacíamos alusión a la responsabilidad que el ex banquero Guillermo Lasso tuvo en 1998 en el gobierno de Yamil Maguad. ¿Cómo explicar esto que a veces intenta plantear ciertos medios de comunicación y ciertos actores?
de plantearse como si fueran, estuvieran por fuera de la historia, por fuera de los actos, de los hechos, de lo que sucede dentro del país. Porque ese es el gran eufemismo que se ha construido estos últimos años, ¿no? Cascarones vacíos y no ideologías ni políticas públicas enfocadas a los derechos sociales y civiles. ¿Qué decir al respecto? Bueno, por eso creo que se declaran apolíticos primero, ¿no? Luego usan el TikTok para justamente no decir nada, por lo que ya manifestaba Mauro. Estos dos modelos son tan evidentes y los actores son tan evidentes que tienen que enmascararlo de alguna forma, ¿no? Encubrirlo de alguna forma para que la gente se confunda. Lamentablemente vivimos en una inmediatez. Todo queremos que sea rápido, por eso hay la comida rápida, el cajero automático, etcétera. Y claro, la politización significa tener la capacidad de entender la realidad social, de tener una lectura, un criterio propio. Y ahí, claro, coadyuva mucho los medios de comunicación tradicional para seguir confundiendo a la gente. Entonces, aquel verdugo que te humilló, que te robó, que te hizo llorar, que te alejó de tus seres queridos, ahora resulta que es la mejor opción para que gobierne el Ecuador. Entonces hay toda una estrategia de cinismo total y una estrategia que apunta más a lo emocional y lo rápido versus el raciocinio o la capacidad cognitiva de entender lo que está pasando. Entonces de ahí la necesidad de que los ciudadanos, los colectivos y todos quienes estamos acá y sabemos perfectamente cuál es la otra opción, quién es este señor Lasso que ahora está de candidato, pues aparezcamos con fuerza para poder recordarle a la gente y decirle, oiga, hace unos cuantos años se fueron del país 2 millones de personas y había gente desmayándose del dolor en el ex aeropuerto Mariscal Sucre que queda al norte de la ciudad. ¿Qué parte de eso nos olvidamos? Qué dolor. Y este señor que nos destrozó el corazón, que nos quitó a nuestra familia, que nos quitó nuestros ahorros de toda la vida, ahora ha gobernado con el peor gobierno de la historia, porque ahora ni siquiera la muerte ha sensibilizado a esta persona. En nuestra cara se han robado todo lo que han podido, los kits alimenticios, las bolsas para los cadáveres, han repartido hospitales, han despedido por miles. Entonces estamos aquí presentes para decirle justamente a la ciudadanía, cuidado, no por amanecer con zapatos rojos te van a devolver la plata a la familia, te van a pagar lo que corresponde por derecho el salario de un trabajador, cuidado, ¿no? Entonces eso es súper importante, de ahí que nosotros invitamos a todos los ciudadanos a que se sumen a esta campaña cívica, ya es una campaña patriota, no se trata de un partido o de una persona, se trata de nosotros, se trata de nuestro presente y futuro, está en juego el Ecuador, la democracia, absolutamente todo. Quisiera de ahí que estamos ayuden. en el colectivo unidos, sumando mucha más gente, este frente por el buen vivir, porque además han querido borrar del mapa, ¿no? Todo el trabajo que se hizo, pero bueno, aquí de acuerdo, estamos. Luisa. Quisiera que nos ayuden con una reflexión, porque lo que ustedes dos señalan aporta para que nosotros sigamos echándole leña al fuego por un lado, pero también reflexionando sobre algo que es muy particular. Fijémonos un poco cómo ha ido transformando ese perfil Guillermo Lasso, y muchos se preguntan quién es su principal asesor y por qué sigue posicionando esto de cáscaras vacías. Fíjense cómo piensa su principal asesor, el señor Jaime Durán Barba. Dice lo siguiente: el electorado está compuesto por simios, con sueños racionales que se movilizan emocionalmente. Las elecciones se ganan polarizando al electorado, sembrando el odio hacia el candidato ajeno. Es clave estudiar al votante como un poco informado, ese que dice no me interesa la política. Consulto con ustedes. Los ecuatorianos somos irracionales, somos tontos, somos gaznápiros para entender la política en esos términos. Te toca, Mauro. Siguiente. Bueno, Next. siempre Durán Barba ha escogido a estos presidentes que de alguna forma han destrozado las economías. Podemos ver a Macri, ¿no? Era el principal asesor
en el cual precisamente este pragmatismo que de alguna forma está orillado a la inmoralidad, transforma un candidato vacío, presenta comunicacionalmente un producto que en el marketing es bien valorado, pero termina destrozando las economías de los países. Acordémonos que Argentina era un país boyante, sin deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, y terminó pues endeudado con más de 60 mil millones de dólares, sin saber efectivamente de dónde tiene esa deuda. Es lo mismo que nos está pasando acá. No hace falta mucho entender que si bien quizás personalmente el método Durán Barba como asesor no está dentro del gobierno, pero también precisamente es esas figuras que han llegado a gobernar quienes de alguna forma están rodeando al gobierno actual, y también el gobierno de alguna manera, o los asesores que pretenden llegar al gobierno de Guillermo Lasso. Yo considero que el método de Durán Barba precisamente es presentar un producto que termina después descomponiéndose, porque finalmente no pueden engañar permanentemente. No es que se lo transforma moralmente, no es que se lo transforma con mejores valores, no, simplemente se le cambia la cara, se le hace una operación de alguna manera para barnizarlo, para hacerlo un poco más atractivo, pero sin duda Guillermo Lasso, ya con sus edades, con sus pronunciamientos, él está ahorita cambiando para candidato, pero jamás cambiará cómo piensa, cómo gobierna, y en ese sentido hemos tenido ya bastantes pronunciamientos de él, también de su vicepresidente y de todos quienes los acompañan. Acordémonos que en este momento lo que le están haciendo básicamente es retractándose de sus visiones simplemente para ganar una elección. La mano de Durán Barba es de eso, es posicionar sobre todo lo subjetivo, vender, perfumar de alguna manera lo que tiene profundamente una descomposición y que ya tiene un efecto en la ciudadanía. Lo que nosotros podemos analizar profundamente es cuando Guillermo Lasso plantea efectivamente, por ejemplo, que va a continuar con las políticas del Fondo Monetario Internacional, que han sido las productoras del gran estallido de octubre y sin duda las responsables de esta crisis económica. Así es, estimado Mauro. Como siempre nos quedamos sin tiempo, así que mi estimada María Luisa, Mauro, les quiero agradecer muchísimo. Hagamos una invitación a los ciudadanos y ciudadanas que quieran unirse al movimiento, cómo lo pueden hacer, en dónde les pueden localizar, porque sé que además ustedes trabajan muchísimo economía popular y solidaria, y además también haciendo un panorama más amplio de lo que será la segunda vuelta electoral. ¿Cómo los pueden localizar y cómo se pueden unir a este movimiento que es ciudadano? Bueno, primero quisiera decir que los ecuatorianos somos gente inteligente, gente buena, gente de bien, absolutamente todos. Sin embargo, podemos ser engañados, porque ahí los medios de comunicación tradicionales cumplen un rol impresionante. De ahí que yo hago un llamado, esto a posterior, a todos los partidos políticos a cumplir la tarea que tienen que hacer, y que es formar políticamente a la gente. En esta emergencia, pues este colectivo tiene justamente esa tarea de ir sumando a más colectivos. Bueno, conocen a Luisa Maldonado, tenemos el Facebook, pueden conectarse desde ahí. Vamos a indicar dónde va a estar nuestra sede, fundamentalmente en el sector más popular, que es el sector sur, para que nos acompañen en la campaña. Luisa va a estar en las calles. Nos vamos a tomar el centro sur de Quito, porque me niego a creer que Pichincha se ha derechizado, me niego a creer que Quito Libertario, Quito Luz de América va a votar por esta ideología que no ha hecho nada más que desangrar a la gente. Muchísimas gracias. El buen vivir es nuestro, octubre es nuestro, Montecristi es nuestro. Muchas gracias, María Luisa. Con convicción, esperanza, con fe, vamos que esta campaña es ciudadana. Muchas gracias, María Luisa. El movimiento Unidos por la Gracias, ya saben, lo pueden encontrar entonces a través de las redes de María Luisa Maldonado. Muchas gracias a todos ustedes. No nos podemos ir sin la trivia. Tengo que entregar el premio de Pichincha Universal. Todos los premios que tiene Pichincha Universal para ustedes se van a ganar el día de hoy. ¿Una cita con la morocha? No, es la cita con el doctor Acosta. Con el banderillero Acosta. Tenemos 25 personas que nos han dado la respuesta correcta a la trivia de esta semana. ¿Quiénes fueron presidentes de la Asamblea Constituyente de Montecristi del 2007? Señor Andrés Durán, diga la respuesta. No. ¿La sabe? Dígala usted. Es la B. Alberto Acosta y Fernando Cordero. 25 personas dieron la respuesta correcta. Señor gerente de la radio, díganos un número del 1 al 25, por favor.
El número 7. De Cristiano Ronaldo, dice. El número 7 es la señora Cecilia Artieda, así que también se lleva la cita con el doctor Acosta. ¡Doctor Acosta! La señora Cecilia Artieda es la ganadora de nuestra segunda trivia de 7F Ecuador por Más Democracia. Ya se comunica con usted para decirle cómo puede retirar su Nos premio. quedamos sin tiempo, lamentablemente, amigos. Recuérdenlo siempre. Ustedes tienen las conclusiones. See you late. Hasta el lunes, adiós.